dedicamos, en Vertical, nos dedicamos a la jardinería vertical. Desde biológica, es una jardinería vertical que se basa en la depuración del aire, porque nosotros realmente cuando empezamos a hacer los jardines verticales, no empezamos haciendo jardines verticales como tal, estamos buscando un sistema para depurar el aire. Hay estudios en el que se muestra que en las raíces de las plantas viven unos microorganismos en la rizosfera que son capaces de tomar diferentes tipos de sustancias y de elementos y hacerlos aprovechables para las plantas. Ponen ahí un sistema que es la rizosfera y lo que necesitamos era potenciar eso. Para potenciarlo necesitábamos que el aire estuviera el máximo posible en contacto con la raíz de la planta, con la rizosfera. Por lo tanto, estaba buscando un sistema de jardinería vertical a dos lados, es decir, que entrase el aire por delante y por detrás para aumentar la superficie en contacto con el aire. Encontramos un sistema que utilizamos un sustrato en el cual son 5 centímetros de sustrato y aquí las plantas desarrollaban las raíces y ponían en contacto directamente la rizosfera con el aire. Este fue quizás el inicio, ahí empezamos a trabajar. Luego hubo una posibilidad, surgió la de aprovechar justamente esta característica para depuración del agua. Si nosotros en el agua que echásemos a estos jardines verticales fuera agua para depurar, nos preguntamos si era capaz de utilizar los mismos microorganismos sin tener que utilizar macrofitas, es decir, sin hacer estanques, sino hacerlo en vertical. La ventaja que tenía en vertical es que se podían hacer paredes más altas y podían hacerse la depuración muchísimo más en la superficie. En esa fase estamos. Estamos en esa fase porque durante este proceso hemos visto que la importancia que tiene el sustrato. El sustrato es muy importante para la depuración, es decir, nosotros necesitamos unos sustratos en el cual los microorganismos puedan desarrollarse perfectamente para que esté más en contacto con la rizosfera y no se produzca ningún tipo de colapsos en el suelo, no se produzca ningún colapso en el cual haya procesos anaeróbicos que pudieran perjudicar a la planta. Entonces, ahora estamos en una fase de investigación de sustratos. Paralelamente, estamos también trabajando con el tema de las cubiertas. Todo esto lleva, como veis, esto es un proceso, empezamos por los jardines verticales, terminamos con las cubiertas, y en las cubiertas también vimos la posibilidad de, ya que en vertical tenemos, digamos, ese problema de tener que echar el agua constantemente que esté circulando, o un espacio donde tener también un sistema de desarrollo de plantas en contacto con el agua contaminada, ¿no? Para depurar. Estamos desarrollando, entonces, había varios sistemas, siempre hemos visto, en los clásicos, en los que hay una especie de lagunaje, echas el agua, se desarrolla, pero nosotros buscamos algo mucho más rápido porque en las cubiertas tenemos muy poquito espacio y hay un gran problema en las cubiertas que es el peso. No podíamos poner grandes estanques ni grandes profundidades porque en la altura, en cuanto hay mucho peso, pues ya enseguida hay problemas. Entonces, la idea es crear pequeños estanques en el cual se pudieran llevar al perímetro de las cubiertas para poder, digamos, desarrollar todo el peso, llevar todo el peso a sitios donde sabíamos que soportaba más el peso la edificación. Entonces desarrollamos un sistema, estamos en ello, todavía estamos, porque lo tenemos casi todo terminado, estamos ahora mismo con el tema del sustrato. El sustrato es muy importante porque no nos bastaba con el lagunaje como tal, porque realmente, según la altura, las raíces llegaban a colapsar y hacer que tenían que cambiarse constantemente los sistemas, porque si utilizamos arenas, el tema de que la arena se colmate y enseguida pierda la capacidad depuradora es muy grande. Entonces, estamos ahora con un sistema de plantas acuáticas, macrofitas, en suspensión. Son elementos altos en los cuales las raíces están flotando. Realmente, ahora os cuento que no es flotando del todo. Es un sistema en el cual las plantas están arriba y las raíces están libremente en el agua y tienen una parte de sustrato en las que las plantas, digamos, ejercen gran parte de esa depuración. Mientras las raíces, el proceso es como distinto, es decir, el proceso es que las raíces están como flotando, el agua, las sustancias que suben y flotan llegan a una parte aérea que es la que, digamos, se queda oxígeno en medio y encima lleva el sustrato que hace que los gases que salen atraviesen ese sustrato y no vuelan. O sea, nosotros el problema que teníamos en esto de los temas de lagunaje, en los sistemas de lagunaje, es que primero
Si el agua quedaba flotando, o sea, previsible, el agua, primero, podía oler, y lo segundo, podía atraer ciertos insectos, entonces nosotros tenemos que crear una especie de capa encima entre la planta y el agua. Ahí funciona un poco como una gran hidrojardinera. No sé si conocéis el sistema de hidrojardinera, que es agua, aire y tierra. Pues nosotros hacemos una cosa así. Las raíces van flotando, deja un espacio de aire en el cual hay bastante oxigenación y luego existe un sistema que depura, digamos, los gases. Era un poco lo que llevamos en jardinería vertical, que era depuración de gases a través de la rizosfera, pues llevar esa fase, llevarla a una parte. Lo que hemos conseguido, y ya tenemos conseguido, es justamente que la tierra no se nos meta dentro del agua. Esa es la parte que es un sustrato especial en el que estamos trabajando, que es un sustrato que se hidrata mucho, pero no se disgrega. Y es el que estamos trabajando. Y ese es el mismo que queremos llevar en los jardines verticales. Como veis, todo lo que estoy contando es porque nos habéis pillado, en este caso, en la investigación justamente de ese sustrato, entre comillas, mágico, que es parecido, por ejemplo, al carbón. Estamos buscando una especie de carbón que tenga muchos poros, es decir, que pueda permitir mucha existencia de microorganismos, pero además sea como muy permeable para que también haya un intercambio gaseoso rápido. Lo que hemos ya logrado es que en poco espacio, a través de unos canales, que realmente es un zigzag, en estos canales se pone un zigzag muy denso, podemos conseguir que desarrollen muchísima cantidad de plantas en muy poco espacio para que las raíces estén casi todo en contacto con el agua. Este sistema reticular que tiene, que es el sistema de laberíntico, lo que está haciendo es que el agua que entra por un lado y el que sale, antes de salir ha pasado por el mayor número posible y además obligado por el mayor número posible de raíz. Y además les obligas a pasar. Muchas veces los problemas del lagunaje es que echas el agua por un lado y si se encuentra algún canal, enseguida atraviesa eso sin ser depurado. Aquí no, aquí el agua está constantemente obligada a pasar por estos canales. De manera es como una especie de, bueno, como si hubiéramos comprimido mucho y en muy poco espacio. Estamos ahora en datos, o sea, no puedo dar más datos que estos, me refiero porque tampoco sabemos mucho más. Es como si una gran, o sea, de 100 metros se nos quedan en poco menos de 6, o sea, lo que es hacer esta fase reticular. Al meter este laberinto y al haber experimentado con la jardinería vertical que el espacio tampoco es tan importante, simplemente lo que es importante es cómo se desarrollan las raíces y cómo se tiene la densidad de raíces y cómo es posible que en muy poquito espacio existen muchas raíces y vivan todas, porque es un poco esos conceptos que hay que cambiar un poco. Cuando se habla de jardinería vertical, todo el mundo piensa que en 5 centímetros cómo se va a desarrollar una planta. Nosotros tenemos arbustos de hace 5 años perfectamente en 5 centímetros, o sea que realmente no es un tema de raíces. Lo que sí se crea es un conglomerado de raíces tal que esto, no voy a decir rizosfera, pero en el agua realmente lo que se forma es como una especie de capa muy poquito permeable, pero lo suficiente como para tomar el agua. Es que la idea a veces de lo que es un microorganismo, de lo que ocupa y del espacio que tiene, nos parece a lo mejor que cuando las raíces están muy tupidas, por ahí no pasa nada, pero en un espacio entre dos raíces junta, el espacio que cabe para microorganismos es grandísimo. Es decir, que realmente hacemos una especie de rizosfera acuática. Tampoco es la palabra, pero bueno, es un poco lo que intentamos. Es decir, los mismos 5 centímetros que tenemos arriba, lo extendemos hasta 70 centímetros, que es el límite que tenemos. A partir de ahí, realmente las raíces se desarrollan mucho menos, porque lo que sí hemos comprobado es que los primeros 30, 40 centímetros está muy denso, de los 40 a los 50 hay mucha menos densidad y prácticamente abajo no hay. Eso está también, por lo visto, porque todo esto es sobre datos que han trabajado, es un poco porque la planta ya no es capaz de meter el oxígeno tan profundo. O sea, hay una fuerza que les impide el oxígeno llevar el oxígeno hasta esas profundidades, o por lo menos no tan cómodamente. Por eso el desarrollo de las raíces va hacia abajo. Esto lo aprovechamos justamente para saber que el agua siempre va a circular. Nunca va a pasar esto, nunca se va a colapsar abajo y por tanto el agua puede pasar por todo. Te quería preguntar que aparte de este proyecto de investigación y todo lo que estáis desarrollando en jardines verticales y aplicado, tenéis también un proyecto estrella, es el parque de Valladolid, ¿no? Sí. Hiciste un parque muy grande con un sistema de depuración biológico. Es un parque que hicimos, bueno, lo cuento si quieres un poco brevemente cómo funciona. Un par de minutos. El parque son 5 hectáreas y funciona como un organismo vivo. Es decir, el agua atraviesa todo el parque. Todo el parque, o sea, hicimos una laguna y el parque se montó sobre una gran lámina
de agua. Esta lámina de agua va a recoger todo el agua que atraviesa todo el parque y vuelve a caer en la laguna. Pero la laguna tiene, digamos que un pequeño canal perimetral, de manera que todo el agua va a ese canal perimetral, hace que vuelva al principio, se bombea por energía solar, hace el bombeo, de manera que el agua entra por un lado y se descarga por otro, de manera que está obligada, de esta manera, a pasar por todo el canal. Todo el canal está plantado en macrofitas para que depuren. ¿Qué llegamos a conseguir? Todo esto, bueno, intentamos 1000 cosas. Una, que el agua primero pasase por todo el sistema, pasase por sistema de tierra, para que realmente lo que hiciese era atravesar muchos sistemas vivos para conseguir una depuración. Ese sistema es experimental y funciona. Realmente la calidad del agua mejoró. El agua que se cogió era de pozos en las cuales no estaba, de hecho, había análisis que no estaba ni siquiera apropiada para el riego, y hicimos que lo vivieran peces. O sea, realmente logramos que todo lo que eran las sales se quedaban acumuladas en la tierra, se evaporaban, y aún así, como recogía también agua de lluvia, compensó un poco las propias sales y pudimos conseguir que crecieran. No conseguimos una cosa, y ahí fue nuestro fracaso, pero era imposible, eso ya sí que era tener truchas. Las truchas seguían en el verano, subía la temperatura, y eso ya sí, ni por los propios sistemas no podíamos hacer nada. Podíamos depurar agua, pero no enfriarla. Y eso es lo que hay. Pero vamos, realmente se comprobaba como el agua que surgía porque claro, luego después de hacer estas montañas, en estas montañas hacíamos pequeños manantiales, es decir, nosotros había eran 5 metros de altura de la montaña, se regaba arriba y más o menos cuando caía una tormenta, para que se den una idea, cuando caía una tormenta tardaba como unos 6 días en salir el agua por el canal, y luego se tiraba saliendo como unos 12 días, o sea, en una tormenta. Bien, pues el agua que salía, la calidad del agua que salía era muy buena, no solamente porque el agua de la lluvia es buena, sino también porque el agua con el cual regábamos posteriormente la comprobamos en la calidad y también era buena, es decir, que realmente estaba funcionando el sistema biológico del parque. Eso se quedó así.